Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan hoy el candidato Edwin Santiago Cifuentes Chávez del partido Victoria Nacional. Postula con el número 27. Es bachiller en Derecho y licenciado en Psicología. Y según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 5.200 soles correspondientes al año 2019. También está con nosotros la candidata Ángela Leonor Villón Bustamante del partido Frente Amplio. Postula con el número 19, presidenta del Movimiento de Trabajadores Sexuales del Perú. Y según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 930 soles correspondientes al año 2019. Esto es importante. Ambos aspirantes al Congreso no registran información en la sección de antecedentes penales, de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme en la Ley 3326. Bienvenidos y nuestro primer segmento a presentarles es la propuesta bandera. En esta primera parte, cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comencemos con las reglas. 1. Los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. 2. Se comienza por orden alfabético. Le corresponde entonces ser primero al candidato Edwin Cifuentes. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Lo escuchamos. Buenos días. Mi propuesta es organizar, restaurar el Poder Judicial, ya que hay demasiada corrupción interna y externamente por algunos asesores. Tenemos que buscar que el Poder Judicial tenga autonomía total, tenga la certeza y haga justicia a todos los peruanos. Vemos que el Poder Judicial hay mucha corrupción, por lo tanto, voy a solicitar que los jueces sean elegidos a través de los ciudadanos, como Estados Unidos, como en Bolivia, a fin de que no haya eso de los hermanitos, de los compadritos, de los cuñaditos. No, señores, tenemos que restaurar, renovar nuestro Poder Judicial a fin de que haya justicia para todos los peruanos que estamos esperando. Demasiada corrupción, la cual está causando muchos problemas a nuestra nación. Más de 20.000 millones de soles se gasta en la lucha contra ellos. Muy bien, candidato, tiene todavía 50 segundos. ¿Quiere agregar algo más? Sí, también como miembro de la Policía Nacional del Perú, queremos fortalecer nuestra Policía Nacional también. Educación, también psicología, no, recuperar su ley, la ley del psicólogo, porque verdaderamente necesitamos que la psicología, en estos tiempos de pandemia, que hay 11 millones de peruanos con problemas de salud mental, y el Ministerio de Salud no lo está tomando en cuenta al Colegio de Psicólogos. Son 37.000 psicólogos a nivel nacional, la cual no están siendo tomados en cuenta. En educación, el Ministerio de Educación y los gobiernos tienen un compromiso de pagar el 30% de sesiones hechas en casa. Muy bien, es el turno ahora de la candidata Ángela Villón de exponer su propuesta bandera. Tiene usted también 2 minutos. La escuchamos. Muchas gracias. Una de mis propuestas es poder implementar políticas educativas que incluya en la currícula educativa el tema de salud sexual y reproductiva,
para poder reducir el machismo, igualdad de género, pero sobre todo el empoderamiento de los niños y las niñas en sus derechos. Es muy importante el empoderamiento de los niños desde temprana edad. Estas políticas públicas se estarían implementando desde inicial. Hay muchos niños que no identifican cuando están siendo violentados en sus derechos sexuales, por ejemplo. Jóvenes y adolescentes que no tienen la adecuada información y la suficiente madurez como para iniciar su vida sexual utilizando protección, no tienen acceso a esta información. Muchos de ellos conocen esta información de manera desvirtuada, ya sea por las redes o por lo que dicen los amigos. Entonces tenemos que ir viendo cuáles son estos problemas que han generado, como por ejemplo los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual. Entonces dejémonos de conservadurismos, de estar diciendo a la población, engañándole que lo que estas políticas públicas traerían son incentivar a los jóvenes a tener relaciones a temprana edad. Eso no es cierto, porque los jóvenes lo que necesitan es la adecuada información, educación, para que el día de mañana más tarde, cuando inicien su vida sexual, inicien sus relaciones sexuales, lo hagan con responsabilidad, lo hagan con la debida información y sobre todo que no vayan a deteriorar o a frustrar un proyecto de vida o tal vez su salud. Muy bien, hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volvemos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Ya regresamos. Estamos de vuelta y en este bloque conoceremos las destrezas que tienen los candidatos al Parlamento para debatir. Este es el segmento de El Debate. Señores candidatos, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas del debate. 1. Cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. 2. Ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y 3. Se comienza por orden alfabético. Es el turno entonces del candidato Edwin Cifuentes. Vamos a girar la ruleta. Vamos a ver qué dice su suerte. Política cultural. Veamos las preguntas relacionadas a la política cultural. 1. ¿Cómo mejorar el inventario de los patrimonios culturales? 2. En su opinión, ¿las universidades cumplen algún papel importante en el desarrollo y la promoción de nuestras riquezas culturales? Candidato, usted puede escoger una de las 2 preguntas. La número 1. La número 1. ¿Cómo mejorar el inventario de los patrimonios culturales? Candidato, tiene usted 2 minutos para responder. Tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Educación deben ser los entes que deben de inventariar dónde se encuentran y dónde están nuestras culturas, tanto en el Cusco, en Cajamarca, en Arequipa, en Puno, en diferentes lugares, y mostrar a los jóvenes a través del Ministerio de Educación para que ellos puedan amar su cultura, amar lo que es suyo. Verdaderamente yo veo muchos jóvenes en las instituciones educativas que no quieren hacer danzas, que no quieren cantar un huainito, que no quieren bailar un huainito, y uno como docente, uno tiene que motivarlos a que ellos puedan amar su cultura, sus raíces, sus costumbres.
Pero eso depende de los profesores, depende del Ministerio de Educación, depende del Ministerio de Cultura. A través de los canales, este canal, Canal 7, siempre deben de pasar las diferentes culturas que tenemos a nivel nacional. Por ejemplo, hacer mención de Machu Picchu, hacer mención de diferentes ruinas de Chan Chan, o sea, de diferentes culturas que tenemos y danzas a nivel nacional. Entonces, tenemos esa responsabilidad, al menos como docente, ¿no? Como docente tengo esa responsabilidad de enseñarle a cada uno de mis alumnos que deben de amar su patria, deben amar su cultura, deben amar sus raíces, sus costumbres. Entonces, tenemos que trabajar unidos, el gobierno, a través del Ejecutivo, hacer saber a través de este medio de Canal 7, TV7, hacer que llegue esa información a toda nuestra nación, a todos los peruanos. Necesitamos nacionalizarnos y conocer lo nuestro para poder vivir tranquilos, sin discriminación. Muy bien, escuchamos al candidato. Momento de presentarles la réplica. Candidata Ángela Villón, tiene usted un minuto para formular su réplica al candidato Edwin Cifuentes. Le escuchamos. Estamos en un país pluricultural, donde tenemos etnias, donde tenemos todo un nivel de tradiciones, historias. Históricamente tenemos culturas que se estudian a nivel mundial y que eso nosotros tenemos que reforzar, no perderlo y sentirnos orgullosos de nuestras lenguas originarias, sentirnos orgullosos de la herencia ancestral, de todo el conocimiento que nos heredan, por ejemplo, en nuestra biodiversidad, con nuestras plantas naturales, con nuestra salud. Toda esta cuestión cultural no solamente tiene que ver con el arte, tiene que ver con el medio ambiente, con cuidar nuestro medio ambiente, porque si no cuidamos nuestro medio ambiente, estamos depredando, contaminando, entonces no vamos a tener un patrimonio. Muy bien, momento de presentarles ahora la dúplica. Candidato Edwin Cifuentes, tiene usted un minuto para su dúplica a la candidata Ángela Villón. Lo escuchamos. Es verdad, necesitamos unirnos todos los peruanos con la finalidad de que conozcan toda nuestra diversidad cultural, toda la diversidad de las comidas que hay en cada región. Yo, como policía, he trabajado en la zona de emergencia, Andahuaylas, Ayacucho, Apurima, y he visto las riquezas que hay ahí. Verdaderamente esa gente vive en paz, vive tranquila y se alimenta bien. Entonces, nosotros como candidatos, si llegamos al Congreso, debemos de hacer ver a cada uno de nuestros compatriotas de que tenemos que tomar conciencia de nuestra nacionalidad y de nuestra riqueza y de nuestra cultura, de la diversidad de comidas que hay en todo lugar, en cada región. Por lo tanto, yo invito al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación y al Gobierno Central que pongan énfasis en esto, a fin de poder saber sobre lo nuestro. Muy bien, es momento de que la candidata Ángela Villón conteste a la ruleta y vamos a girarla. Vamos a ver el tema. Muy bien, economía y empleo. Veamos las preguntas relacionadas a economía y empleo. 1. En su opinión, ¿cuál es el principal desafío en materia tributaria y fiscal? 2. ¿Cómo promover una actividad económica dinámica y sostenida en las ciudades? Candidata, usted puede escoger una de las dos preguntas. La 1. La 1. En su opinión, ¿cuál es el principal desafío en materia tributaria y fiscal? Candidata, tiene usted 2 minutos para responder. Nuestro principal desafío va a ser promover una ley en la cual se pueda igualar las tributaciones que se dan y sobre todo rescatar todas estas exoneraciones que se dan
de manera injustas. No es posible que hayan grandes empresas que están exoneradas de tributar, mientras que los peruanos de a pie gastamos hasta para un pan, nos están cobrando el IGB. Eso a mí me da esa sensación de injusticia y esa sensación de que yo le estoy pagando a los ricos sus lujos. Yo creo que esto se debería acabar y tener una política de igualdad en lo que es el tema tributario, justo, con equidad, con igualdad, y sobre todo que sea una política transparente, una política en la cual no esté defendiendo intereses de algunos pocos grupos, sino que defienda los intereses del pueblo. Que estas políticas tributarias se den de manera que el pueblo mismo contribuya a su problemática, que es lo que necesita, dónde se deberían ir, dónde se deberían orientar este dinero que se recaude. Por ejemplo, estamos con problemas de proyectos de salud y educación. Estamos en plena pandemia donde se necesita invertir tanto en hospitales, en temas de plantas de oxígeno, y sin embargo nosotros seguimos perdonándole las exoneraciones a gente que ya tiene mucho dinero para enriquecerse más. No es justo. Muy bien, escuchamos a la candidata. Momento de presentarles la réplica. Candidato Edwin Cifuentes, tiene usted un minuto para formular su réplica a la candidata Ángela Villón. Lo escuchamos. Bien, Ángela, has dicho algo que es cierto, pero la pregunta es, los que trabajan día a día en sus kioscos de periódico, en las esquinas de cada calle, mi pregunta es, ¿ellos también deberían de pagar impuestos? Luego, ¿cómo lo generarías y cómo lo harías? Esa es mi pregunta. Muy bien, momento de presentarles ahora la dúplica. Candidata Ángela Villón, tiene usted un minuto para su dúplica al candidato Edwin Cifuentes. Le escuchamos. Acá no se trata de exonerar a los pobres ni a los ricos. Acá se trata de que sean contribuciones justas. Los que menos tienen, obviamente, sus impuestos van a ser mucho más bajos. No podemos estarle cobrando el mismo porcentaje de impuesto a alguien que en el día a día muchas veces no tiene ni para comer, pero sí tiene que tener para pagar sus impuestos, porque de lo contrario le van a quitar lo poquito que tiene. Y sin embargo, los que más tienen, esos están exonerados de pagar los impuestos y enriquecer más sus arcas. Eso es completamente injusto. Acá se trata de que todos paguen sus impuestos y de una manera justa y equitativa, en el cual los que tengan más dinero pues paguen más, y obviamente los que van a haber exoneraciones, sobre todo para la gente que tiene y vive en pobreza extrema. Interesantes ideas. Hemos sido testigos del debate entre estos dos candidatos. No se vayan, porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que los ciudadanos quieren hacerles a los postulantes al Congreso. Ya volvemos. Continuamos con el programa y ahora le toca a los electores participar. Candidatos, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan. Ahora veamos las reglas de este segmento. 1. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. 2. Cada candidato tiene un minuto para responder al ciudadano. Y 3. Se comienza por orden alfabético. Es entonces el turno del candidato Edwin Cifuentes. Veamos el mosaico. En pantalla vemos este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato, ¿qué número escoge? Número 3. El número 3.
Veamos la pregunta. Las vacunas son una herramienta de salud pública. ¿Usted cree que son importantes? ¿Por qué? Candidato, tiene usted 1 minuto para responder. Las vacunas son bien importantes para el ser humano, verdaderamente. Cuando uno tiene una fiebre alta, le ponen una vacuna. Cuando uno tiene algún tipo de problema de salud interno, también le ponen una vacuna. Ahora que estamos en este tiempo del COVID-19, tenemos que buscar lo mejor para nuestros compatriotas. No es justo que nos traigan vacunas con el 30% de efectividad. Vacunas que verdaderamente cuestan $97 en un país y en otro país cuesta $7 a $8. Las vacunas son importantes en estos tiempos, en COVID-19 y también para cualquier tipo de enfermedad, exclusivamente. Yo pido al gobierno central que por favor compren ya la vacuna para todos los peruanos. Basta de corrupción. Gracias. Muy bien, es el turno de la candidata Ángela Villón. Veamos el mosaico. En pantalla vemos este mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidata, ¿qué número escoge? El 7. El 7. Veamos la pregunta. Si usted es elegido congresista, ¿qué haría usted para las personas de la tercera edad que no tenemos seguros, señor? Muy bien, candidata, tiene usted 1 minuto para responderle a la ciudadana. Me encanta esa pregunta porque todas las personas de la tercera edad tienen que estar aseguradas, tienen que ser atendidas y tienen que ser garantizado todo el medicamento que necesitan, que requieren, debido a que siempre por con el desgaste de los años tenemos que estar curándonos de diferentes males. Dentro de mi propuesta de ley también está el pasaje gratuito para las personas de la tercera edad, y también dentro de las políticas de mi partido Frente Amplio está que no se puede permitir que ninguna persona de la tercera edad tenga un aseguramiento menor del sueldo mínimo, que se tiene que regularizar y que se tiene que por lo menos equilibrar todo lo que es las mensualidades que ellos perciben por sus pensiones, y que se debe normalizar al sueldo mínimo, a más. Muy bien, ahora los candidatos tendrán 30 segundos para dirigirse a sus electores. Candidato Edwin Cifuentes, tiene usted 30 segundos. Adelante. A todos los electores de Lima y a nivel nacional, marquen las 2 campanas de Forsyth y escriban el número 25 en un solo cuadrado. No lo vamos a defraudar. Vamos a cumplir todo nuestro plan de gobierno para todos los peruanos. Queremos nueva gente, nuevos políticos, gente que verdaderamente trabaje por todos los peruanos, con honestidad y transparencia. Muy bien, es el turno de la candidata Ángela Villón. Tiene usted también 30 segundos. La escuchamos. El 11 de abril marquemos con responsabilidad, con un voto informado. No votemos por los mismos corruptos de siempre, por personas que llevan rabo de paja. Yo soy Ángela Villón, estoy en el Frente Amplio porque es un partido coherente, con justicia social, con igualdad para todos. Soy la representante de las trabajadoras sexuales y voy con el número 19 por el Frente Amplio. Muy bien, hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos por su participación al candidato Edwin Santiago Cifuentes Chávez del partido Victoria Nacional, postula con el número 27, y la candidata Ángela Leonor Villón Bustamante del partido Frente Amplio, postula con el número 19. Muchas gracias por su sintonía y hasta la siguiente edición de Tu Decisión 2021, El Debate. Nos vemos.
Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate. El programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan los candidatos Piero Francesco Morosini Wong del partido Alianza para el Progreso. Postula con el número 28, es PhD de Management, educador y escritor. Según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 0 soles correspondiente al año 2019. Y el candidato Gastón Vega Sologuren del partido Perú Libre postula con el número 17. Es ingeniero industrial y según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 17.200 soles, correspondiente al año 2019. Ambos aspirantes al Congreso no registran información en la sección de antecedentes penales de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme en la Ley 3326. Bienvenidos a nuestro primer segmento, que es la propuesta bandera. Muy bien, y cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comenzamos con ver las reglas. Número 1, los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. Número 2, se comienza por orden alfabético. Y le corresponde ser primero al candidato Piero Francesco Morosini Wong. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad de hablarle a Lima y a todo el Perú. Yo deseo impulsar la primera ley de emprendimiento de la historia del Perú, con capacitación, gestión masiva desde la primera infancia, capacitación digital, capacitación de liderazgo, con financiamiento de emprendimiento, con una red de incubadoras donde puedan los emprendedores y emprendedoras poner sus negocios con exoneraciones tributarias durante los primeros 3 años. Este tipo de ley va a ser absolutamente clave para que nosotros reactivemos nuestras economías familiares, para que los empresarios informales del Perú se conviertan en exitosos emprendedores digitales. Una ley de emprendimiento como la que estamos viendo ya existe en prácticamente todos los países de la región. El día 28 de febrero, Ecuador promulgó la suya. Sin embargo, el Perú tiene el mayor porcentaje de emprendedores como porcentaje del total de trabajadores del país. Pero el Estado se ha quedado un poquito retrasado. Nosotros lideramos por número de emprendedores, pero no tenemos nuestra ley de emprendedores. Entonces, desde el Congreso y nuestro partido Alianza para el Progreso, nosotros somos un partido, una cuna de emprendedores. Y es mi sueño, como emprendedor social, pasar la primera ley de emprendimiento de la historia del Perú. Gracias, candidato. Es el turno del aspirante al Congreso de la República, Gastón Sologuren, de exponer su propuesta bandera. Tiene 2 minutos, por favor. Adelante.
Gracias por la oportunidad. Compatriotas, mi propuesta principal es crear pleno empleo en innovación, generar abundancia productiva y alto nivel de ingresos para todos los peruanos. Si otros países con menos potencial que el Perú lo han logrado, Singapur, Dinamarca, Noruega, etc., donde incluso tienen ingreso medio mensual mayor, más de 13.000 soles en equivalente, y nosotros menos de 1.600, siendo un país con mucho más riqueza que ellos. Entonces, les voy a explicar cómo se hace. Se hace dando educación superior y posgrados gratuitos para toda la población. Para eso vamos a construir universidades nacionales en todas las regiones. Luego, funcionan ahí los principios del conocimiento. El conocimiento crea capacidades. El conocimiento evoluciona hasta el infinito. El conocimiento induce conocimiento, mayor conocimiento. Quiere decir que toda persona con capacidad de aprendizaje que alcance determinado nivel de conocimiento se convierte en un productor de conocimiento y de innovaciones de alto valor para la sociedad. Además, si una innovación tiende a multiplicar la riqueza y la automatización también tiende a multiplicar riqueza, entonces es absurdo que haya desempleo. Y es más, cuando hay mayor nivel educativo de toda la población, se multiplican los proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Así se puede generar pleno empleo, alto nivel de ingresos, bienestar y seguridad para todos. Entonces, ¿por qué no se ha logrado esto? Porque lamentablemente en nuestro país existen mafias mercantilistas de la educación que arruinan el futuro de millones de jóvenes, porque no pueden pagar esa educación cara que nos están dando. Para cambiar eso, marca los 3 lápices y escribe el número 17 para cambiar eso con Perú Libre este 11 de abril. Muy bien, muchísimas gracias, candidato. Hemos llegado entonces al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volvemos con nuestra ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Continuamos. En este bloque conoceremos las destrezas que tienen los candidatos al Parlamento para debatir. Este es el segmento El Debate. Muy bien, señores candidatos, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas del debate. Número 1, cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Número 2, ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y 3, se comienza por orden alfabético. Muy bien, es el turno del candidato Piero Francesco Morosini Wong. Vamos entonces a ver cuál es el tema que le corresponde gracias a nuestra ruleta. Muy bien, tenemos economía y empleo. Y para este rubro tenemos 2 preguntas. Vamos a verlas. Número 1, en su opinión, ¿cuál es el rol de las instituciones en el crecimiento de la economía? Y 2, ¿cómo incentivaría la formalidad? ¿Cuál elige, candidato? La número 2, ¿cómo incentivaría la formalidad? La 2, entonces, ¿cómo incentivaría la formalidad? Tiene 2 minutos para responder. Adelante, candidato. Sí, una ley de emprendimiento es uno de los mejores modos para promover la formalidad en un país moderno. Tenemos los ejemplos de México,
de Chile y el más cercano de Ecuador, donde una ley de emprendimiento ha tenido especialmente un efecto en reducir la informalidad. Una de las razones principales por las cuales esto se lleva a cabo es porque una ley de emprendimiento, entre otras cosas, promueve las así llamadas sociedades anónimas simplificadas, donde en un solo día, entrando a un portal de Internet a costo completamente gratuito, una persona natural o una corporación pueden comenzar un emprendimiento. Al registrarlo en un solo día, estas sociedades anónimas simplificadas, automáticamente todo está formalizado. Uno de los grandes y graves problemas de la formalidad en este país, en esta generación de emprendedores, no es que los emprendedores no quieren formalizarse, es que formalizarse cuesta mucho, es muy largo, es muy burocrático, es muy tedioso. Entonces, una ley de emprendimiento lo que haría es todas las empresas que tienen menos de 5 años automáticamente pueden pasar a ser formalizadas como sociedades anónimas simplificadas. Entonces, una ley de emprendimiento que ya todos nuestros vecinos de la región prácticamente la tienen, sería un arma central para que nuestro país pase de ser un país donde ahora con la pandemia somos 90% informales a ser un país formal. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Es momento de la réplica. Muy bien, es el turno del candidato Gastón Vega Sologuren, que tiene 1 minuto para formular su réplica al candidato Piero Francesco Morosini Wong. Adelante. El candidato que acaba de hablar olvida que en el Perú estamos en una economía de sobrevivencia, donde hay microempresas, pequeñas empresas precarias. ¿Por qué? Precisamente por el mercantilismo educativo, que su líder es el que impulsa tercamente, excluyendo de la economía, de la innovación, del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, a millones de jóvenes que no pueden pagar esos altos precios por la educación superior y no pueden mucho menos pagar los posgrados. Entonces así, en plena era del conocimiento, la innovación, millones de gente queda en la sobrevivencia, excluidos. Con una ley no se va a solucionar, es una ley de emprendimiento que va a facilitar la formalización solamente. Se tiene que hacer un cambio profundo hacia la nueva economía de la innovación y el conocimiento. Gracias, candidato. Momento de la dúplica. Muy bien, ahora el candidato Piero Francesco Morosini Wong tiene 1 minuto para su dúplica al candidato Gastón Vega Sologuren. Adelante. Por supuesto que sabemos que en el Perú tenemos muchos problemas de pobreza. Es precisamente ahí donde el Congreso debe legislar y debe complementarse con el Ejecutivo. Es rol del Ejecutivo ir a tallar con el tema de la revolución educativa. El líder de nuestra agrupación política ha democratizado la educación universitaria privada. Cada año más de 150.000 jóvenes se gradúan con bajos costos. De llegar al gobierno, nosotros vamos a hacer la revolución educativa más grande de la historia del Perú. Y eso se va a complementar con la ley de emprendimiento que yo estoy propugnando. No es rol del Congreso hacer el trabajo del Ejecutivo, pero sí podemos complementarnos. Entonces el plan de gobierno de Alianza para el Progreso se complementa perfectamente. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Muy bien, ahora es el turno del candidato Gastón Vega Sologuren de contestar a la ruleta. Vamos a ver cuál es el tema que le corresponde. Uy, cayó en duda. Vamos de nuevo entonces con nuestra ruleta. Vamos a darle un poquito más de fuerza entonces. A ver. Bueno,
Bueno, ahora sí, salió clarísimo: corrupción y justicia. Vamos a revisar las dos preguntas para este tema. Número 1, muchos se han aprovechado de la emergencia sanitaria para cometer actos de corrupción. ¿Cree usted que la sanción en estos casos debería ser mayor? Y 2, ¿qué opinión tiene de la prisión preventiva? ¿Cuál elige, candidato? La pregunta número 1. La número 1. Muchos se han aprovechado de la emergencia sanitaria para cometer actos de corrupción. ¿Cree usted que la sanción en estos casos debería ser mayor? Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Sí creo que la sanción debe ser mayor, pero sobre todo tenemos que evolucionar de esa economía del desconocimiento, de la escasez, de la corrupción, de las mafias, que todo es un círculo vicioso, que parte de esa economía tradicional, excluyente de la desigualdad, de las mafias, y se genera todo un círculo vicioso que les he mencionado. El desconocimiento genera escasez, luego escasez genera un temor natural a la escasez. Esa escasez, ese miedo cuando se hace crónico, tergiversa, altera todas las emociones, los pensamientos, los valores del ser humano. Entonces se crea el egoísmo, se exacerba la codicia, la competencia excluyente, las mafias, la corrupción, la desigualdad prospera, hasta la inseguridad, la violencia, es todo un círculo vicioso. Tenemos que sanear la economía, evolucionando de esa economía tradicional excluyente, de esa economía tradicional, de ese círculo vicioso de desconocimiento, enfermedad social de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros valores, y que genera en mafias y en corrupción, en desigualdad. Tenemos que evolucionar a esa nueva economía del conocimiento, de la innovación inclusiva, donde podemos generar pleno empleo y abundancia productiva, poniendo la automatización al servicio de todo el pueblo. Y todas estas soluciones ya estaban en un libro que escribí y publiqué en el año 2005, y la he venido dando a conocer a todos los gobiernos desde el fujimorismo. Yo estuve publicando estas soluciones, el gobierno del señor Toledo, Alan García, Ollantumala, PPK, Vizcarra, etc. Todos saben, aquí están las soluciones a la nueva economía del conocimiento y la innovación inclusiva para crear pleno empleo y abundancia productiva y alto nivel de ingresos. No se hace por la corrupción, por las mafias excluyentes, por los lobbies. Eso tiene que acabar este 11 de abril. Muchas gracias, candidato. Es momento de la réplica. Muy bien, es el turno del candidato Piero Francesco Morosini Wong. Tiene usted 1 minuto para formular su réplica al candidato Gastón Vega Sologuren. Adelante. El candidato Gastón nos da una serie de pensamientos confusos de todo tipo. Habla de mafias, de corrupción, de educación, de economía de conocimiento, pero no responde la pregunta que él mismo ha elegido. Y más bien trata de vender su libro en este debate. Entonces yo me quedo todavía con la duda de si conoce la respuesta a la pregunta que él mismo ha elegido. Yo creo concretamente que la respuesta a esa pregunta es que con castigos más severos no hemos logrado destruir la corrupción en el Perú. Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar esto. Candidato, muchísimas gracias. Momento de la dúplica. Ahora tiene el candidato Gastón Vega Sologuren 1 minuto para su dúplica al candidato Piero Francesco Morosini Wong. Adelante. Correcto, el candidato cree que simplemente poniendo más penas, pero no es así. El candidato omite hablar, referirse al tema principal, que es ese mercantilismo educativo que genera atraso, que arruina la vida de millones de peruanos que no pueden acceder a la educación superior, a la educación de posgrados gratuitos como se hace en Alemania, en los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y también Singapur y otros países más que están saliendo adelante y superando sus problemas de corrupción, de pobreza, desempleo. Allá las cárceles están vacías. No hay corrupción porque no hay mercantilismo educativo, por ahí empecemos. Pero el señor, ellos son los reyes del mercantilismo educativo en el Perú. Es toda una mafia poderosa que se enriquece a costa de la pobreza, la exclusión educativa y la ruina de millones de peruanos y la desgracia de nuestro país. Cambiemos eso este 11 de abril.
Muy bien, muchísimas gracias. Hemos sido testigos del debate entre estos dos candidatos. No se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que los ciudadanos quieren hacerle a los aspirantes al Congreso. Volvemos. Y ahora le toca a los electores participar. Candidatos, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan. Ahora veamos las reglas. Número 1. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Número 2. Cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano. Y 3. Se comienza por orden alfabético. Es el turno del candidato Piero Francesco Morosini Wong. Veamos el mosaico. Muy bien, acá lo tenemos entonces. Está enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Piero Francesco Morosini Wong, ¿cuál elige? Elijo el número 7. El número 7. Veamos la pregunta entonces. Adelante. Si usted es elegido congresista, ¿qué haría para optimizar el sistema penitenciario en nuestro país? Candidato Piero Francesco Morosini Wong tiene 1 minuto para responder. Adelante. Los centros penitenciarios de nuestro país deben ser transformados de centros de castigo, de centros donde las personas aprenden a cometer más crímenes, en centros de rehabilitación real, donde existan iniciativas educativas. La ley de emprendimiento que yo propongo debe ser algo que debe ser extendido, al menos en toda la parte que se refiere a la capacitación digital y a la capacitación de emprendimiento, a todos los presos y presas del país que quieran rehacer sus vidas, porque el sistema penitenciario de un país moderno, democrático y decente sirve para darle una segunda oportunidad al ciudadano y no para condenarlo definitivamente a los substratos de la sociedad humana. Entonces es un sistema que debe ayudarnos a salvar a las personas, no simplemente a castigar. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Es el turno del candidato Gastón Vega Sologuren. Veamos el mosaico. Aquí tenemos en la pantalla entonces un mosaico enumerado y cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Gastón Vega Sologuren, ¿cuál elige? La número 8. La número 8. Vamos a ver la pregunta entonces. La crisis ha reducido drásticamente los recursos del Tesoro Público del Perú y con ello se pone en riesgo la capacidad de recuperación de la economía en el mediano plazo. ¿Qué medidas concretas propone para recuperar progresivamente la recaudación del Tesoro Público? Muy bien, candidato Gastón Vega Sologuren tiene 1 minuto para responder. Adelante. Bien, la economía tradicional se basa en el dinero deuda solamente. La economía de la innovación, del conocimiento que se genera el dinero de la innovación que puede generarse a partir de los proyectos, los nuevos proyectos de creación de valor. Se puede generar el criptodinero de la innovación, con lo cual se financia el desarrollo y puede haber abundancia de proyectos de innovación si es que hay abundancia educativa de alto nivel para todos los peruanos. Entonces toda esa capacidad de aprendizaje basado en proyectos de creación de valor generan abundancia de proyectos de creación de valor y eso se traduce en dinero, abundancia de proyectos para industrializar el Perú, abundancia de empleo en la industrialización, en la creación de valor, en la ciencia y tecnología. Eso crea abundancia productiva y abundancia de empleo y abundancia de dinero sano para la economía.
Muchas gracias. Ahora los candidatos tendrán 30 segundos para dirigirse a sus electores. Candidato Piero Francesco Morosini Wong tiene 30 segundos. Adelante. Este 11 de abril, nuestro país tiene una nueva oportunidad para reinventar un Perú líder que siempre hemos sido, que debemos ser y que seremos. Este 11 de abril, vota para presidente, Alianza para el Progreso, para congresista y para tu congresista por Lima Metropolitana, vota A28, Piero Morosini Wong. 28 como 28 de julio. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Es el turno ahora del aspirante al Congreso, Gastón Vega Sologuren, que tiene 30 segundos también. Adelante. Peruano digno. El único partido que realmente está del lado del pueblo y que va a solucionar el problema del mercantilismo educativo, de la desigualdad, de la exclusión, de la muerte por pobreza, del desamparo, y va a llevar al Perú a la nueva economía del conocimiento, la innovación inclusiva, es Perú Libre. Por eso este 11 de abril marca los 3 lápices de Perú Libre y escribe el número 17 para el Congreso. El número 17 para el Congreso. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos por su participación a los candidatos Piero Francesco Morosini Wong del Partido Alianza para el Progreso, postula con el número 28, y el candidato Gastón Vega Sologuren del Partido Perú Libre, que postula con el número 17. Muchas gracias por su sintonía y hasta la siguiente edición de Tu Decisión 2021, El Debate.